Cordial saludo, mi nombre es Claudia Glen Páez, correspondiente a la actividad de la semana 2 de la asignatura de Evaluación Educativa Interdisciplinar. Me permito realizar un análisis crítico e inclusivo de la evaluación educativa en Colombia, dando una mirada desde varios autores y desde la pedagogía crítica latinoamericana. El propósito de todo este análisis es mirar las tensiones y las tendencias a transformar el debate a lo largo de los años de la evaluación educativa en Colombia. Me propongo examinar las principales tensiones y tendencias que actualmente caracterizan los procesos evaluativos en el país, confrontarlos desde la pedagogía crítica latinoamericana y los enfoques interdisciplinarios que han manejado algunos autores durante sus investigaciones, además de mirar esa educación inclusiva e intercultural cómo aterriza realmente desde el abordaje de la evaluación. Desde mi formación como psicóloga en el campo educativo, considero fundamental interrogar este tipo de evaluación, ya que pensar en qué estamos implementando, con qué fines y cómo podría convertirse esto en una herramienta más justa, participativa y contextualizada al individuo, especialmente en los contextos marcados por la desigualdad, la diversidad cultural y hasta las múltiples formas de exclusión que podemos mirar. Estas tensiones pueden ser de diferente tipo, dominio o problemáticas. Las tensiones actuales, en la mayoría, son problemáticas en los desajustes entre los modelos de evaluación, que algunas veces son estandarizados, y las diversidades socioculturales. Esto caracteriza que el sistema educativo colombiano desequilibre la realidad con lo contemplado en las políticas públicas. Desde algunos años se puede decir que a finales del siglo XX se han institucionalizado mecanismos como las pruebas saber, además de los procesos de acreditación institucional. Estos responden a una lógica centrada de rendir cuentas o rendir unos resultados para medir la eficiencia y la comparación numérica, pero sin contemplar la complejidad de los procesos de aprendizaje ni las condiciones particulares de los estudiantes y de los entornos. Deseo citar a Tovar, que desde su enfoque en el 2009 contempló cómo simplificar el aprendizaje solamente a cifras, lo cual desconoce el papel de la subjetividad, el contexto social y las dinámicas escolares. Desde esta perspectiva, se puede decir que la pedagogía crítica, especialmente plasmada por Paulo Freire, refuerza que debe existir una educación vertical, donde los estudiantes no son solamente meros receptores de esos contenidos a los cuales después deben responder a unos resultados, sino que tienen voz, tienen voto, deben tener una participación activa y un real proceso formativo, ¿verdad? Es de allí donde podemos mirar que entonces cuáles serían las inequidades estructurales y profundas que podemos encontrarnos o que puede estar enfrentando Colombia a nivel de educación. Pueden ser, por ejemplo, las brechas entre los sectores, por ejemplo, las zonas urbanas, las zonas rurales, además del racismo institucional, de cómo, por ejemplo, un estrato socioeconómico puede afectar esa falta de resultados, positiva o negativamente. Además del acceso equitativo a una educación de calidad. Sabemos que para muchas comunidades como indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidades, no es igual que a unos estratos superiores o que no tengan estas características que pueden ser de exclusión en algunos momentos. Entonces, evaluar bajo criterios homogéneos a estudiantes con elementos o circunstancias difíciles o distintas solo
agudiza las inequidades existentes. Entonces debemos enfocarnos en cómo es evaluar con igualdad, con esas distinciones y que la evaluación sea justa y equitativa. De ahí nos podemos entonces enfrentar a estas limitaciones, las cuales han emergido de nuevas propuestas. Esas nuevas propuestas promueven una evaluación flexible, centrada en el aprendizaje, sensible a la diversidad. Por eso quiero referirme a autores que he podido encontrar durante la lectura y el indagar para presentar este correspondiente trabajo, y son los autores César Coll, Neu San Martín. Ellos plantean la necesidad de una evaluación que no se limite a calificar solamente, numérica ni cualitativamente, sino que acompañe y retroalimente procesos de desarrollo cognitivos, afectivos, sociales de los estudiantes. De ahí entonces ellos abarcan que la educación en ese sentido sí es y debería ser inclusiva, mirándolo desde este punto de vista. Entonces destacan lo referente a que la evaluación debe responder a particularidades de cada estudiante, fomentar la participación activa. En el caso de Colombia, lo enmarca en la ley 115 de 1994, en los decretos 1421 y 1290, los cuales promueven los marcos legales que abren el camino hacia las prácticas educativas más contextualizadas, más humanizadas y que se vuelvan más hacia la mirada del ser. Desde este enfoque intercultural, también pude indagar sobre la autora Catherine Walsh, la cual cuestiona los modelos evaluativos que imponen los criterios de éxito escolar. Esto dado más que todo en la cultura occidental, es decir, los que tienen mejores resultados, hasta se podría decir que los primeros puestos en la escala de honor, en el cuadro de honor, se considera que son exitosos escolarmente, pero no se consideran los saberes propios de los pueblos, cuando las culturas no son lo lineal que esperamos, sino que hay unas características, como ya los mencionamos, en ciertas culturas, por ejemplo, indígenas, afrodescendientes. Entonces sus formas de pensar, sus formas de aprender, proponen una evaluación que dialogue con esas culturas locales, con esas culturas particulares y que reconozcan otras epistemologías y que tengan en cuenta la pluralidad del conocimiento. En este sentido, se vuelve urgente dejar atrás la evaluación como un mecanismo de control, un mecanismo de selección, un mecanismo de admisión, un mecanismo para avanzar hacia qué, sino más bien que la evaluación sea formativa, dialógica, situada y que refleje los saberes, las trayectorias, las particularidades de los sujetos en la escuela. Además de ello, entonces podemos aterrizar que la evaluación debe ser transformadora y esta mirada hace ver una pedagogía crítica con esperanza, ya que desde la pedagogía crítica latinoamericana se puede representar o mencionar autores como Freire, el autor Girous y Jorge Torres. Ellos pretenden entender que la evaluación es un acto neutral, debe ser una práctica política y ética que exprese las intenciones y los valores del sistema educativo. Evaluar críticamente, entonces, nos hace entender también que implica preguntarnos a quién beneficia esa evaluación, a qué lógica responde, a qué realidades está produciendo, dando resultado y transformando. Preguntar entonces la evaluación a quién le sirve. Estos autores, sobre todo Jorge Torres, propone una visión de la evaluación como un proyecto pedagógico transformador, donde existe la justicia social, donde el estudiante puede tener una formación crítica. Es
revisar los criterios y los instrumentos con los cuales se está realizando. Por eso importante es el diseño de esta evaluación, cómo se convierte esa herramienta en una estrategia de empoderamiento y de participación. Entonces, de allí partiría una visión interdisciplinaria, porque el diseño no solamente corresponde a uno o dos actores, sino a un conjunto conglomerado de la comunidad educativa, es más aún del Estado, de la política pública, del diseño de evaluación. Son muchos factores en cuanto a actores, procesos, procedimientos que se hacen necesarios para reconocer que la evaluación está atravesada por varias dimensiones, donde también podemos encontrar lo emocional, porque no lo cultural, lo social, lo ético. En algún momento, Buenaventura de Sousa habló de la epistemología del sur. Esta permite valorar las formas del conocimiento, históricamente excluidas también desde el campo educativo, pero Sousa invita a construir prácticas evaluativas más inclusivas, sensibles a los contextos y abiertas al diálogo intercultural, para que existan toda esa pluralidad y todo ese conglomerado trabajando hacia la evaluación transformadora, la evaluación con sentido. En resumen, la evaluación educativa en Colombia se encuentra en una encrucijada entre la lógica estandarizada y la necesidad de una evaluación situada, inclusiva, transformadora. Las tensiones actuales nos llaman a revisar críticamente nuestras prácticas como profesionales de la educación, ya que hemos sido partícipes de entrar a esta reflexión. Entonces, cuestionar el sistema a quien excluye, cómo homogenizamos y clasificamos, para de allí partir a emprender acciones que realmente nos lleven al mejoramiento de la calidad educativa en cuanto al sistema de evaluación. El enfoque educativo creo firmemente en el quehacer de mi profesión como psicóloga, que debe convertirse en un acto pedagógico ético que promueva el desarrollo integral de los estudiantes, reconociendo las diferencias, los saberes, los contextos. Transformar la evaluación puede ser, y en últimas, es apostarle a una educación más justa, democrática, liberadora, donde se incluya la ética, la justicia, la diversidad. Dejo un mensaje que he pensado a través de toda la investigación que he realizado y el trabajo que presento, es transformar la educación, es transformar la educación.